Hoy también quiero hablarles de esto que creo que nunca lo he hablado en ninguno de los videos, como yo pongo los signos, que estoy basándome en la convención de signos pasiva. ¿En qué consiste esta convención de signos pasiva? Bueno, la convención de signos pasiva establece que de algún lado la potencia o la energía tiene que salir de algún elemento. Normalmente, ¿de dónde sale? Pues es de las fuentes de alimentación. ¿Y cuáles son las fuentes de alimentación que nosotros tenemos? Pues las fuentes de alimentación que nosotros normalmente podemos tener puede ser una fuente de corriente o puede ser una fuente de voltaje en este caso, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos fuentes de corriente o fuentes de voltaje, asumimos que estos elementos son los que van a entregar potencia. Es lo que nosotros asumimos, que estos elementos son los que van a entregar potencia y que el resto de los elementos que se conectan a ellos, normalmente resistencias, son los elementos que la van a consumir. Entonces, en base a esa consideración, nosotros suponemos o siempre vamos a suponer que para que esté entregando potencia una fuente, por ejemplo, de voltaje, pues entonces de esa fuente de voltaje deberá estar saliendo una corriente positiva. Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a considerar esta combinación, es decir, si corriente positiva está saliendo por la terminal positiva de una fuente de voltaje, pues entonces esta fuente de voltaje estará entregando potencia. Esta estará entregando potencia. Lo mismo, si tenemos una fuente de corriente, en este caso aquí una fuente de corriente, la que sea, esta I de X por ejemplo, pues para considerar que esa fuente de corriente está entregando potencia, pues entonces lo que vamos a suponer es que entre las terminales de esa fuente de corriente nosotros vamos a tener un voltaje positivo, es decir, el voltaje positivo en la parte superior para suponer que esta fuente de corriente es la que está entregando la potencia. Claro, suponiendo que la corriente positiva es la que está saliendo o la que lleva la dirección hacia arriba. Entonces, explicado esto, podríamos tener nosotros casos en los que en una fuente de voltaje, por ejemplo, aquí, la pinto de esta manera, yo pueda tener una fuente de voltaje y después de hacer los cálculos, yo me dé cuenta que la corriente positiva va a estar entrando a través de la terminal positiva de la fuente de alimentación. En este caso, o en esta combinación de corriente positiva entrando por la terminal positiva de la fuente de voltaje, pues entonces esta fuente estará consumiendo o absorbiendo potencia, ¿vale? Entonces, estas consideraciones de dirección de corriente positiva y los signos, al menos en las fuentes de voltaje, nosotros tenemos que tomarlas en cuenta al momento de calcular la potencia en cualquier circuito. Entonces, una fuente de voltaje puede estar entregando potencia o puede estar recibiendo potencia. ¿Cuándo ocurre esto? Pues como por ejemplo cuando el coche se queda sin batería y nosotros le vamos a pasar carga a la batería que está descargada y pues entonces de alguna manera de una fuente de voltaje le entregamos energía a otra fuente de voltaje. En esos casos estaría entrando una corriente positiva por la terminal positiva de la fuente de alimentación. Normalmente esto no es lo que ocurre normalmente es que las fuentes sean las que entregan la potencia en un circuito. Entonces, cuando nosotros en un circuito tenemos más de una fuente, pues lo que siempre pensamos que ocurre o que ocurrirá es que todas las fuentes de alimentación van a estar entregando potencia al circuito. Sin embargo, puede darse el caso que esas fuentes realmente estén absorbiendo la potencia en lugar de entregándola o generándola. Ok, entonces, continuando con la convención de signos pasiva, ¿cuáles son los elementos que se consideran como elementos pasivos? Bueno, pues los elementos que nosotros consideramos como pasivos son
una resistencia, un capacitor o un inductor. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con estos elementos, los vamos a considerar como elementos pasivos, es decir, elementos que se van a encargar de transformar la energía que le entregan las fuentes de alimentación. En el caso de las resistencias, pues la van a disipar en forma de calor. En el caso de los capacitores, pues almacenarán un campo eléctrico. En el caso de los inductores, un campo magnético. Pero en general son los elementos que van a estar consumiendo o absorbiendo potencia. Entonces, si esos son los elementos que van a estar absorbiendo potencia, pues normalmente la corriente positiva, la pinto así, la corriente positiva estará ingresando a través de sus terminales, y para indicar nosotros el voltaje, en el caso de la resistencia, lo vamos a hacer así, es decir, si la corriente positiva está en esta dirección, pues entonces producirá una caída de voltaje o una caída de tensión en este elemento, en este caso en esta resistencia. Si la corriente está entrando por la parte superior, por ejemplo aquí, de este capacitor, pues entonces impondrá un voltaje con esta polaridad, o que se considerará también como una caída de tensión. Y lo mismo va a ocurrir para el inductor. Si la corriente positiva está entrando en esta dirección, pues entonces yo voy a tener aquí una caída de tensión o una caída de voltaje con esta polaridad. De tal manera que normalmente los elementos que consumen o absorben la potencia pues son las resistencias, los capacitores y los inductores. Y lo que vamos a establecer nosotros es que la corriente positiva va a estar entrando por la terminal positiva de el voltaje en la resistencia, o de el voltaje en el capacitor, o de el voltaje en el inductor. Corriente positiva entrando por la terminal positiva de el elemento pasivo, ya sea una resistencia, un capacitor o un inductor. ¿Vale? Entonces, en este caso, estos tres elementos, de acuerdo a esta dirección de la corriente, de acuerdo a la dirección de la corriente positiva y a los signos que nosotros le estamos colocando, pues estos elementos van a estar consumiendo potencia. ¿Vale? Entonces, con esas consideraciones, nosotros vamos a resolver todos los circuitos con el análisis de corriente directa. Entonces, lo que acabo de mencionar, si yo tengo una fuente de alimentación, por ejemplo aquí, si yo tengo una fuente de alimentación, pongamos el caso más simple, o uno de los casos más simples, vamos a pensar que yo tengo aquí un par de resistencias. Pues entonces lo que puede ocurrir es esto, que yo tenga una resistencia 1, una resistencia 2, y yo aquí voy a tener la fuente de alimentación VT, es decir, yo nada más voy a tener una fuente de voltaje. Pues esta fuente de voltaje, la lógica me indica que pues es la que va a estar entregando la potencia de todo el circuito. Por lo tanto, yo supongo que la dirección de la corriente positiva tendrá esta dirección. Y si la dirección de la corriente tiene este sentido, pues entonces yo aquí voy a tener una caída de voltaje que será el voltaje de la resistencia 1. Después la corriente circulará en esta dirección y aquí voy a tener una caída de voltaje que será el voltaje de la resistencia 2. De tal manera que aquí se cumple lo que acabo de mencionar. Una corriente positiva estará saliendo por la terminal positiva de la fuente de alimentación. Por lo tanto, esta fuente de voltaje estará generando la potencia y la corriente positiva estará entrando por la terminal positiva de la resistencia 1 y estará entrando por la terminal positiva de la resistencia 2. Por lo tanto, estas dos resistencias estarán consumiendo la potencia o la estarán absorbiendo. Consumen potencia. Entonces, un elemento la genera y otros elementos, en este caso elementos pasivos,
en este caso 2 resistencias, son los que la van a estar absorbiendo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para resolver el siguiente ejercicio, al cual me preguntaron desde allá del Perú. Les mando un saludo afectuoso desde acá de México, y ojalá les sea de utilidad este ejercicio. Bueno, a ustedes y a todos los que estén aprendiendo circuitos eléctricos.